Bueno, hola chicuelos, por fin les puedo hacer la clase de sistemas de fuerza. Bueno, entonces vamos a ver los sistemas de fuerza, método gráfico y método analítico. Nosotros en tercer año habíamos visto fuerzas solas, solitarias. Nunca, es casi imposible que nosotros podamos tener una sola fuerza. Y siempre que tengamos más de una fuerza, se transforma en un sistema de fuerza, ¿sí? ¿Cuál es la situación problemática? De muchas fuerzas, tratar de encontrar cuál es la fuerza que las resume a todas. Esa fuerza sería la fuerza resultante. Ahora, para poder hallar la fuerza que resume un sistema de fuerzas, a todas las fuerzas que forman parte de un sistema, tiene que ver en qué dirección están esas fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo fuerzas colineales, o sea que están en una misma línea, ¿sí? Fuerza 1 y fuerza 2, en este sentido, es muy sencillo porque se suma. Se suma y la fuerza resultante va a tener la misma dirección y sentido que estas dos fuerzas, pero la intensidad va a ser la suma de las dos. O sea, si esta vale 10 newton y esta 60, la resultante va a tener la misma dirección y sentido, pero va a tener una intensidad de 70 newton, se suman. En el caso que tengan sentido contrario, se restan, ¿sí? O sea que es bastante sencillo. Esto es para las fuerzas colineales, en la misma línea. También podemos tener fuerzas paralelas. Cuando tenemos fuerzas paralelas, se resuelve de la misma manera. Se suma si son en el mismo sentido y se restan si son en diferentes sentidos. Pero la diferencia va a estar, o la complejidad, en saber en qué lugar hay que ubicar a esta fuerza resultante, en qué lugar del sistema, ¿no es cierto? Como con estas no vamos a trabajar, la dejamos pasar solamente para que ustedes sepan. El tercer tipo de fuerza que podemos tener son las concurrentes, que son las que concurren, las que se unen en un punto físico o imaginario. Fíjense que es un típico caso que yo amarro una embarcación, tengo una fuerza 1, que si yo proyecto esta fuerza y proyecto esta fuerza, se unirían más o menos para acá. Y la resultante va a ser esta. Ahora, para resolver estos sistemas de fuerzas concurrentes, yo tengo dos métodos. Uno gráfico, que ya lo vimos en clase, y el otro analítico, que es por métodos matemáticos, ¿sí? Bueno, entonces, volvamos a lo que es un sistema de fuerza. Nunca vamos a tener una fuerza aislada, siempre que tengamos una fuerza vamos a tener otras fuerzas actuando con ella. Y cuando yo tengo más de una fuerza, se transforma en un sistema de fuerza. Fíjense, lamentablemente en estos casos que solemos ver en nuestra ciudad, en donde tenemos pobres caballitos acarreando carros, vamos a tener la tracción, o sea, la fuerza que realiza el caballo, el peso del carro, el peso del caballo, la fuerza de rozamiento, la tracción, siempre la fuerza de rozamiento se opone a la dirección del movimiento. Si no existiera esa fuerza de rozamiento, no podríamos caminar nosotros, ¿sí? Fíjense qué nos pasa si queremos caminar sobre hielo, o en un piso extremadamente encerado o pulido. Y siempre va a haber una fuerza opuesta al peso, que se llama fuerza normal, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en los aviones. O sea, en todo lo que nos rodea nosotros vamos a tener objetos que así se estén moviendo o estén quietos, que van a estar sujetos a distintos tipos de fuerza. Ya de por sí nosotros no nos podemos desprender de la fuerza de gravedad. Tenemos siempre el peso, vamos a tener siempre una fuerza normal, ¿sí? Que se contrarresta. Estos más o menos van a ser los típicos problemas que vamos a realizar, en donde voy a tener un hombre que ejerce una fuerza para acarrear un determinado objeto, voy a tener el peso de ese objeto y voy a tener la normal opuesta al peso siempre, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, si una niña quiere mover un objeto y aplica una fuerza de 75 newtons, pero hay una fuerza de rozamiento, de fricción también de 75 newtons que dijimos que se opone a la fuerza de movimiento, a la dirección de movimiento. Entonces la sumatoria de esas fuerzas va a ser cero y esa niña no va a poder mover, va a tener que aplicar una fuerza mayor para que este objeto se pueda deslizar, ¿sí? Bueno, dijimos que para obtener la resultante en fuerzas colineales es muy sencillo, la sumo, ¿sí? La sumo si van en el mismo sentido. Las resto
si van en distintos sentidos. Y la resultante va a tener la dirección y sentido de la fuerza mayor. Como el juego de la soga, ¿se acuerdan? ¿Jugaron? ¿Ustedes juegan a eso? Bueno. Y después, cuando tenemos las fuerzas concurrentes, teníamos el método del paralelogramo, que es el método gráfico, que es el que hicimos en clase. Yo tengo una fuerza 2, una fuerza 1, ¿sí? ¿Cómo es el método del paralelogramo? Y bueno, voy a proyectar esta fuerza 2 acá, voy a proyectar esta fuerza 1, voy a proyectar esta fuerza 2 acá. De esta manera creo un paralelogramo. En clase lo hacíamos con la regla y la escuadra para que no se nos tuerza, ¿se acuerdan? Y la fuerza resultante va a ser exactamente la diagonal. Esto siempre se trabaja a escala, o sea, si yo seleccioné cada 1 centímetro que tenga determinado valor mi fuerza, bueno, luego la resultante, mido la cantidad de centímetros y calculo a qué cantidad de fuerzas estaría equivaliendo, ¿sí? Entonces, este es el método que vimos en clase. Ahora, para hacerlo de manera analítica, yo siempre tengo que llevar la fuerza a un eje de coordenadas. Vamos a empezar con una sola, con la fuerza A. Fíjense que lo coloco en un eje de coordenadas y según cómo está esquematizada esta fuerza A, puedo decir que en el eje X yo tengo que descomponer esta fuerza. ¿Cómo la descompongo? Haciendo la proyección en el eje X y en el eje Y. Yo puedo decir que en el eje X esta fuerza va a tener un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y en el eje Y va a tener un valor de 2, ¿sí? Descompongo entonces el vector en Y, el vector en X, ¿sí? Y luego también tengo que calcular el ángulo. Para calcular el módulo de esta resultante por el método analítico, fíjense que esto marca un triángulo, ¿sí? Y el vector me está significando la hipotenusa de mi triángulo. Por lo tanto, con Pitágoras yo voy a saber el módulo de mi intensidad. Yo para saber cuánto me vale mi resultante, voy a hacer que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que valga mi descomposición de la suma de mis dos lados al cuadrado. Lo que valga esa fuerza en X y lo que valga esa fuerza en Y al cuadrado, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor. Pero yo acá tengo un sistema de fuerzas, entonces se me agrega otra fuerza, la fuerza B. Fíjense entonces que dijimos que la fuerza A tenía 7 en X y 2 en Y. Cuando yo trabajo de manera analítica, X acá va Y, Y va J, no sé para qué, pero bueno, tengo 7 en X y tengo 2 en Y. En cambio B tengo solamente 1 en X y tengo 4 en Y. ¿Sí? Entonces, para hallar la resultante de manera analítica, una manera muy simple, sumo X con X y con Y. Entonces 7 más 1, 8, 2 más 4, 6. Mi resultante va a tener que tener un valor de 8 en X y de 6 en Y. Si yo hago el método del paralelogramo, me tiene que dar exactamente igual, ¿sí? Bueno, sigamos. También tengo otro método que es el poligonal para resolver este tipo de problemas. Fíjense que acá tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3, ¿sí? El método del poligonal consiste en trasladar la fuerza 1 con la misma dirección y sentido. A continuación coloco la fuerza 2 y a continuación la fuerza 3. La resultante la trazo comenzando donde comienza la fuerza 1 y termino donde termina la fuerza 3. Fíjense que tengo un ángulo, que todo lo tengo que calcular o medir, ¿sí? Hago lo mismo, voy a saber el valor de mi resultante midiendo de acuerdo a la escala en que yo esquematicé cada una de mis fuerzas. Entonces, en el método del poligonal, yo voy a traspolar con la misma dirección y sentido cada una de mis fuerzas. Y la resultante trazo un vector donde comienza la primera fuerza y lo termino donde termina la última. Ese mismo esquema de tres fuerzas también lo puedo resolver con el método del paralelogramo, pero voy a ir seleccionando fuerzas de a pares, ¿sí? Entonces comienzo, por ejemplo, fuerza 1 y fuerza 2, realizo el paralelogramo y hallo la resultante. Acá ya tengo la fuerza que me resume estas dos fuerzas. Luego, con esta resultante, incorporo la fuerza 3 y voy a tener una segunda resultante que me resume todo.
porque va a estar resumiendo esta que me incorporaba estas dos fuerzas, incorpora la 3, me queda esta la resultante total, ¿sí? Siempre que tengamos un vector resultante, vamos a tener también una fuerza equilibrante. La fuerza equilibrante va a tener la misma dirección que tiene mi fuerza resultante, el mismo módulo o intensidad, o sea que va a medir lo mismo, pero va a tener sentido exactamente contrario, porque como su nombre lo dice, va a equilibrar a esa fuerza resultante, ¿sí? Bueno, ya vamos terminando, entonces vamos a ver cómo resolvemos en un problema, ¿sí? Entonces te dice que tenemos dos fuerzas, una F1 de 50 newton y que está a 20 grados del eje X. Una fuerza 2 de 30 newton que está a 70 grados del eje X. Y entre ellas, obviamente, hay un ángulo de 50 grados. Entonces, como dijimos, vamos a tener que descomponer estas fuerzas. Vamos a descomponerlas en el eje X y en el eje Y. Entonces, vamos a hallar una fuerza 1 en el eje X, el componente de la fuerza 1 en X, el componente de la fuerza 1 en Y, el componente de la fuerza 2 en X, el componente de la fuerza 2 en Y, ¿sí? Y acá dijimos entonces que teníamos que llegar a hallar el módulo a través de Pitágoras, que te dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de toda mi resultante en X al cuadrado más toda mi resultante en Y al cuadrado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense, para hallar mi componente de la fuerza 1 en X, voy a agarrar lo que vale la fuerza, el módulo de mi fuerza. En X siempre es el módulo por coseno. En Y va a ser el módulo, en Y va a ser el módulo por el seno. Entonces, cuando tenemos en X, vamos a hacer lo que vale mi fuerza 1, que era 50 newton, por el coseno del ángulo que tenía mi fuerza 1. Entonces, 50 newton por coseno de 20. La fuerza en X de mi fuerza 2, el componente de mi fuerza 2 en X, va a ser lo que vale la fuerza 2, 30 newton, por el coseno de 70 grados, que era el ángulo que tenía la fuerza 2. Resuelvo esas dos ecuaciones y me va a dar un valor de 57,24 en este caso. Lo mismo hacemos en Y, pero para sacar mis resultantes de los componentes en Y, voy a tener que ocupar seno, o sea, hago lo que vale mi fuerza en Y, lo que vale mi fuerza 1 por el seno, lo que vale mi fuerza 2 por el seno. Sumo las dos y me va a dar un valor, en este caso, de 45,29. Por lo tanto, el módulo de la resultante para hallar este sistema de fuerza va a ser resultante igual a la raíz cuadrada de 57,24 al cuadrado más 45,29 al cuadrado. Siempre, entonces, para hallar el módulo de la resultante, vamos a tener que descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y, vamos a obtener un único valor de X, un único valor de Y, y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Saco el cuadrado de acá y pasa a raíz cuadrada, ¿sí? Ahora, para averiguar el ángulo se hace arco tangente o tangente a la menos 1 de lo que fue mi resultante en Y sobre lo que fue mi resultante en X, ¿sí? En este caso va a quedar tangente a la menos 1 de 45,29, que era el valor de la resultante en Y, sobre 54,24, que era el valor de la resultante en X, y eso me va a dar 38 grados. Muy bien. Hacemos el método gráfico, nos tiene que dar exactamente igual. Hacemos el método gráfico con el paralelogramo, nos tiene que dar una resultante de 72,9, el valor, y 38 grados con respecto a X. Bueno, y acá le dejamos un problemita para ver si lo quieren ir viendo, que lo vamos a hacer en clase. Pero si quieren aplicar lo aprendido, lo pueden ver desde acá. Traten de practicar y cualquier cosa lo consultamos en clase. Nos vemos.